la segunda parte del capítulo 13, desde el versículo 11 hasta el 18, la bestia que sube de la tierra. ¿Mm? De esto es lo que vamos a hoy día hablar. Entonces, vamos a leer el párrafo del versículo 11 hasta el 18. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Pongan atención a eso, otra bestia. No es la misma que la primera, otra bestia. Tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Entonces aquí se fijan, son dos bestias. Y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada, revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraran la imagen. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. El 18. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano. 666. Amén. Esa es la lectura bíblica. Bueno, eh, antes de continuar en detalles del capítulo 13, la segunda parte de esta segunda bestia, que surge ahora de la tierra, la primera surgió del mar, ¿verdad? Vamos a complementar con una ayuda del capítulo 13, porque todo el capítulo 13, amados, es la consumación, el capítulo 13 es la consumación de todos los reinos, de todos los gobiernos humanos. Entonces, el capítulo 2 de Daniel nos da una visión global de los gobiernos del mundo. Todos los gobiernos humanos, terrenales, no son de Dios. No hay ningún gobierno humano que sea de Dios. Todos son humanos, todos son terrenales. ¿Mm? Bueno, las cuatro bestias del capítulo 7 de Daniel, la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, que tienen las mismas características de las cuatro bestias del capítulo 7 de Daniel. Luego la bestia también, o el dragón del capítulo 12 de Apocalipsis, con las mismas características de las bestias, tanto de Daniel como de Apocalipsis 13, y al mismo tiempo la bestia del capítulo 17 de Apocalipsis, la que trae la mujer ramera, que es Babilonia, todas, amados, tienen un mismo origen, todas tienen una misma naturaleza y corresponden a la imagen del sueño de Nabucodonosor, el capítulo 2 de Daniel. El capítulo 2 de Daniel es el origen, es la fuente, es el panorama de todas estas bestias. ¿Ah? Entonces, quiero que profundicemos un poquito para entender esto. Vamos a leer algunos versículos de Daniel, de Daniel capítulo 2, que tuvo este sueño y tuvo esta visión de esta gran estatua que representa a todos los gobiernos humanos, desde el primer momento, desde el primer momento en que se formó una nación con un rey, con un gobernador, hasta estos tiempos. Todos tienen una misma naturaleza humana, terrenal. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando Dios quiso gobernar a una nación,
Cuando Dios quiso ser Él quien dirija, pudiera dirigir y gobernar la nación lo rechazó, que fue Israel. Recuerdan ustedes en Primera de Samuel. Israel rechazó el gobierno teocrático de Dios. ¿Mm? Y hoy día ya ese fue el único periodo que Dios gobernó a una nación. Desde ese momento en adelante todas las naciones no son guiadas por Dios, sino son guiadas humanamente, por gobiernos humanos, terrenales, corruptos, perversos, amados, carnales. Veamos el sueño que tuvo Daniel, en donde nos muestra esta imagen, de esta imagen global de todos los gobiernos humanos. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Aquí lo que está haciendo Daniel, está interpretando un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor por extensión del capítulo. Obviamente no lo estoy leyendo, solamente comienzo a leerlo de capítulo 2, verso 31. Aquí está dando la descripción de ese sueño de Nabucodonosor. Daniel le dice en el 32, le dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. El 34 dice: estabas mirando hasta que una piedra, este rey estaba soñando, teniendo esta visión, y de repente ve otra imagen, una piedra. Dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces aquí tenemos las dos caras, amados, de los gobiernos mundiales. La primera, ¿cierto? La imagen de esta bestia representando a todos los gobiernos mundanos. Todos los gobiernos son satánicos, ¿ya? Pero las letras verdes del 34 al 35 está la otra cara de los gobiernos, de que es el único gobierno aprobado por Dios, el segundo reino de esta piedra que cortó y desmenuzó todos estos reinos. Esta piedra es Cristo. Él es esta piedra. Y ese reino va a venir una vez que termine la tribulación, los últimos 7 años, ¿verdad? Comienza entonces este reinado eterno, de 1000 años en realidad, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Yeshua. Él va a gobernar durante 1000 años aquí en esta tierra. Ese es el reino que va a terminar con todos los reinos mundanos, todos los reinos idólatras, todos los reinos, amados, corruptos, las cuales hoy día nos gobiernan a nosotros o gobiernan la humanidad. Entonces, fíjense, aquí está la imagen. Este es el sueño que tuvo Nabucodonosor. Dice que vio una gran estatua inmensa con una cabeza de oro, un pecho de bronce y de brazos, pecho y brazos de plata, los pechos y brazos de plata, su cintura o su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, y sus pies de hierro y de barro, hierro y barro mezclado. Ahora, después este Daniel le da la interpretación, le da la interpretación. Dice, interpretación del sueño, Daniel 2:36, este es el sueño, también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey: tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, la cabeza de oro es tipo del rey de Nabucodonosor en ese tiempo, o de Babilonia. Entonces, ese es el primer gobierno profético, profético. Hubieron dos imperios anteriores, pero ahora está enfocado solamente en cuatro imperios desde la profecía de Daniel.
en adelante desde que Daniel estaba vivo. Los dos anteriores corresponden a Egipto y Asiria. Egipto y Asiria. Sigamos la interpretación de este sueño. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y escuchen esto, el 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Aquí está hablando ya de los pies y de los dedos. ¿Cuántos dedos tenemos por pie? 5. Son 10 dedos. 10 dedos. ¿Recuerdan ustedes la primera bestia, la bestia del capítulo 13, ¿cierto? Con 7 cabezas y con 10 cuernos. Se refiere a estos 10 cuernos. ¿Ah? Y esos 10 cuernos son 10 reyes. Y se refiere a estos 10, a los dedos de los pies. Y el 44, y en los días de estos reyes, de estos 10 reyes, el capítulo 17 dice que aún no gobiernan, capítulo 17 de Apocalipsis, aún no gobiernan, pero que van a gobernar por una hora, se refiere a eso. Y en los días de estos reyes, entre paréntesis yo les digo 10, que se refiere a los pies, del cielo se levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano la cual desmenuzó el hierro de bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén. Entonces, veamos, esta estatua, ¿m? Esta estatua. Entonces dijimos que la cabeza era de oro y que representa Babilonia. El pecho y los brazos, que era de plata, representa al imperio medo-persa, que luego, cierto, que vino después de Babilonia, conquistó Babilonia. El vientre y los muslos de bronce, fue Grecia, después de los medos y persas. Las piernas, que representa, cierto, era de hierro, y que representa Roma, al imperio romano. Y los pies, ¿verdad? Con sus 10 dedos de hierro y barro, una mezcla, que son los 10 reinos. Y luego, obviamente, una piedra cortada, cortada no con manos, ¿cierto? Es el reino de nuestro Yeshua, el reino de Cristo, que va a derribar a todos estos reinos mundanos. Entonces, aquí tenemos un panorama global de los gobiernos del mundo. Entonces, hacemos un paralelo entre este capítulo 2 de Daniel, capítulo 7, capítulo 13 de Apocalipsis, capítulo 17 y Apocalipsis 12. Todos se fijan, esto ya lo hablamos en la primera bestia, en la bestia que sube el mar, el anterior, pero hagamos un repaso rápido. Entonces esa cabeza de oro, la cual es Babilonia, recuerden ustedes que Babilonia en el capítulo 7 era la primera bestia, ¿cierto? Con boca de león. Apocalipsis 13 también lo define, que es la misma bestia del capítulo 17, y el dragón tiene las mismas características del dragón del capítulo 12, la cual también era una bestia, ¿cierto? Horrible, con 7 cabezas y con 10 cuernos. Bueno, entonces el pecho y los brazos de esta imagen, de esta estatua del capítulo 2, que son los medo-persas. En el capítulo 7 de Daniel, ¿cierto? La segunda bestia era con pies de oso. El capítulo 13 lo ratifica de Daniel. Capítulo 17 y 12 se refiere a la misma bestia, no especifica las características, pero es la misma bestia por las 7 cabezas y los 10 cuernos. Bueno, aquí está, se fija, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, que son las mismas,
bestia del capítulo 7 de Daniel, capítulo 13 de Apocalipsis, el capítulo 17 y el capítulo 12 de Apocalipsis. Y estos pies de hierro y barro mezclado son los 10 reinos del capítulo 7, o los 10 cuernos del capítulo 7 de Daniel, los 10 cuernos de la bestia del capítulo 13, los 10 cuernos de la bestia del capítulo 17 y los 10 cuernos también del dragón. ¿Se fija? Entonces, todos los reinos mundanos, amados, que han gobernado la tierra, tienen origen satánico, no son de Dios. ¿Mm? Origen satánico. Esa es la realidad de nuestros gobiernos hoy día que nos gobiernan, amados. ¿Mm? No nos casemos con los colores políticos, no nos casemos, amados, con los gobiernos terrenales, con los gobiernos mundanos. Son simplemente de origen satánico, así de simple. Porque esta imagen del capítulo 2 de Daniel es la imagen global de todos los gobiernos del mundo. Amén. Y nosotros tenemos que enfocarnos en la piedra cortada, lo que leímos en la introducción. Cortada no con mano, que es el reino de Cristo, destruyó todos estos reinos y se hará efectivo en este reino, en el reino milenial de Cristo, cuando nosotros también reinemos con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, ¿cómo sabemos que el capítulo 2 de Daniel es un panorama global del sistema de gobierno mundial y que tendrá su final y que tendrá su destino también, que esto va a acabar por lo siguiente? Dice Daniel 2:28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Entonces, todos estos sueños, estas visiones para los postreros días, la palabra postrero son simplemente últimos, los últimos días, al final de los días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos para saber lo que había de hacer en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Entonces, todos estos sueños, estas visiones que tuvo Daniel, es para el tiempo del fin, ¿m? Para los últimos tiempos, para los tiempos postreros. ¿Ok? La clave está en el verso 28 de Daniel, de 28, para los postreros días, últimos días. El verso 38, has puesto en manos, me dijese, mire, has puesto en manos de su majestad a la humanidad entera. Fija, aquí Daniel está diciendo a Nabucodonosor, si bien en su tiempo él gobernó toda la humanidad de su tiempo, pero está hablando ahora, ¿cierto?, de manera profética para toda la humanidad entera. No importa dónde vivan, no importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos, o sea, de manera global. Este gobernante Nabucodonosor es tipo y figura también del anticristo, tipo y figura también del dragón, tipo y figura de Satanás. ¿Mm? Es la naturaleza, amado, insisto, de todos los gobiernos del mundo. El verso 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Solo Cristo, Yeshua, es el que va a terminar con todos los reinos. No será Putin, no será el presidente de la China, no va a ser Trump, ¿verdad? Sino que Cristo. Él va a terminar y a acabar con todos los reinos con naturaleza satánica. ¿Mm? Dios, el Señor. Efesios 1:10 dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunir en Él todas las cosas en Cristo. Aquí está hablando de Cristo ya. Tanto las del cielo como las de la tierra. Entonces, esta es una palabra, Efesios 1:10 también es una palabra profética, porque está hablando de un cumplimiento espiritual del reino. Hay un cumplimiento espiritual que ya es realidad hoy, ya en el espíritu, pero hay un cumplimiento también físico que se va a llevar a cabo en el tiempo. ¿Mm? En el tiempo.
Y ahí están las referencias bíblicas. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos entonces un panorama global y aquí está de otra forma lo mismo. Comencemos entonces con el desarrollo de este capítulo 13, el verso 11 de esta bestia que ahora sube de la tierra. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. ¿Mm? Esta otra bestia, amados, no es la misma anterior, no es la misma que sube del mar. Aquí, cierto, hay muchos predicadores, maestros que dicen que es la misma, solo que surgen diferentes escenarios. Que la primera, por el hecho de surgir del mar, va a aparecer esta bestia del anticristo, y que va a surgir en un periodo de caos, de crisis. ¿Mm? Y que todavía no se da a conocer, pero que en ese ambiente, en ese ámbito surge, pero que luego en un ambiente de, cuando surge de la tierra es porque cambia de ámbito, cambia de ambiente, surge ahora y se revela y se va a dar a conocer en un tiempo de paz, de armonía mundial, global, como por ejemplo este mismo acuerdo abrahámico de paz y seguridad, en el cual están muy felices los que están llevando a cabo este plan. Pero todos sabemos que son acuerdos que si son proféticos, si este acuerdo es el de la profecía, ¿verdad? Va a ser quebrantado. Lo dice Daniel 9:27. Va a ser quebrantado y 1 Tesalonicenses capítulo 5. Ok, sigamos. Entonces, esta bestia dice otra bestia. Vi subir otra bestia. Entonces, no es la misma que la anterior, ¿de acuerdo a lo que dice la Biblia aquí mismo? Subía, dice, de la tierra, es decir, de algo conocido. La primera sube del mar, un poco desconocido, porque no conocemos bien las profundidades del mar. ¿Mm? El mar también es sinónimo de caos, ¿cierto? De desestabilidad, de inestabilidad. ¿Mm? Pero de la tierra es un poquito más estable, algo conocido. Algunos dicen que por el hecho de que sube de la tierra de algo conocido, sube de Israel, de la tierra de Israel. Es decir, que esta bestia podría ser también, o podría tener un origen judío. ¿Mm? Podría tener origen judío porque asumen que al hecho de subir de la tierra se está refiriendo a Israel, al cual yo le encuentro mucho sentido también a eso. Y les voy a decir por qué y ustedes se van a ir dando cuenta. Dice que tenía dos cuernos o que tiene dos cuernos como de cordero. ¿Qué significa eso? ¿Mm? Que al hecho de decir que es una bestia que tiene cuernos como de cordero, es un imitador del cordero. Es un imitador, es una eh, imitación. Es decir, que está imitando al cordero. ¿A quién? A Cristo. ¿Quién es el cordero inmolado? He aquí el cordero, el cordero inmolado, ¿cierto? O el cordero que quita el pecado del mundo. Cristo es el cordero. Por lo tanto, dice que al hecho de tener dos cuernos como de cordero, está suplantando a Cristo, está imitando al Señor. Por lo tanto, pero obviamente es un falso cordero para engañar, pero que tiene un carácter religioso. Esta segunda bestia tiene un carácter profético, tiene poder incluso milagroso, tiene autoridad. ¿Mm? Por lo tanto, es una segunda bestia que tiene mucha influencia a nivel global, a nivel mundial, tendrá. La diferencia, obviamente, entre el Cordero, que es Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, y este que tiene dos cuernos como de cordero, dice, es el habla, porque dice que habla como dragón. Y el hecho de hablar como dragón ya es satánico. Obra y habla como Satanás. Por lo tanto, también es eh, un instrumento del diablo. Esta segunda bestia es un instrumento. Me dice, habla como dragón. Y el dragón del capítulo 7 es Satanás. ¿Mm?
Ahora, la misma Biblia en Apocalipsis capítulo 16, el verso 13, 19, 20 y 20:10 se refieren a este falso profeta. Yo le voy a leer acá. El 16:13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos. ¿Mm? Entonces aquí ya está haciendo una diferencia específica de tres personajes que van a influir globalmente en este periodo, en este tiempo. El Apocalipsis 16:13 dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Entonces, tres personajes que van a tener influencia mundial. Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. ¿Mm? Entonces, aquí está aclarando, ¿verdad?, que son tres personajes diferentes. Y Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿vio? Aquí está hablando de dos personajes, no está hablando de uno mismo, sino de dos, tanto la bestia como el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, quise leerlo porque para que ustedes entiendan que son diferentes. La Biblia habla de dos: de la bestia, falso profeta, pero hay un tercero que es el dragón. El capítulo 20 habla de los tres, y el 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ahí están estos tres personajes. ¿Ok? Ahora, según la teoría dispensacionalista, que son, ¿cierto?, los que tienen una corriente de pensamiento que todas estas cosas son futuras, que aún no han ocurrido, ellos dicen que estos tres personajes son imitadores de la Trinidad de Dios: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que conformarán una triada. El dragón, ¿sí?, que es Satanás, que representa al Dios Padre, ¿verdad? El anticristo va a representar al Hijo, Jesucristo, y el falso profeta representará al Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces, aquí ya está definido, se fijan, estos tres personajes que serán distintos. Y Mateo 24:23, porque una de las características de este falso profeta, ya sabemos entonces que esta bestia que sube a la tierra es el falso profeta, ¿cierto? Engañará a la humanidad completa, los va a engañar por medio de milagros. Y aquí el Señor Jesucristo en Mateo 24 lo advirtió cuando él habló de las señales de los tiempos del fin. Dijo: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Allí ya está hablando, ¿cierto?, del anticristo y de los falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Mm? Entonces esta profecía de Mateo 24 se refiere a este falso profeta, porque va a hacer milagros, y a este anticristo, que va, ¿cierto?, van a trabajar y a operar juntos. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no os salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Mm? Ok. Dice el verso 12 de Apocalipsis 13, que ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y aquí está hablando ya del carácter de esta segunda bestia. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Entonces la primera bestia, amados, tiene toda la autoridad. Bueno, lo sabemos, la primera bestia, la que subió del mar, tenía toda la autoridad del dragón. Recuerdan en que en el capítulo 13, verso 2 decía que el dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. ¿Mm? Es decir, que la primera bestia tiene la misma naturaleza del dragón.
Y la segunda bestia tiene la misma naturaleza de de la segunda bestia, que tiene la misma naturaleza del dragón. Por lo tanto, los tres, tanto o los dos, la primera bestia y la segunda bestia, tienen la misma naturaleza, el mismo carácter, son satánicos, es Satanás mismo, amados, corporificado en estos dos personajes. ¿Mm? Ok. Entonces, la misión de esta segunda bestia o de este falso profeta es imponer obligadamente la adoración a la bestia. Es decir, que todo el mundo adore a la bestia. Eh, el verso 20 de Apocalipsis, ya lo leímos recién. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. El falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Habían adorado su imagen. Entonces, la misión, el propósito de esta segunda bestia es hacer que todos los moradores de la tierra adoren a la bestia. ¿Por qué? Porque una de las cosas que esta bestia o que el dragón siempre ha querido es simplemente que lo adoren, que lo adoren. ¿Mm? La adoración, la primera bestia siempre buscó esa adoración, que estamos hablando ya de Satanás de lleno. Esa profecía está en Isaías, capítulo 14, del 12 al 15 habla de eso. ¿Mm? Entonces, amado, esta adoración ya está anticipada ahí en Daniel capítulo 3. Daniel, en capítulo 3, Nabucodonosor mandó a hacerse una gran estatua. No la estatua del capítulo 2, recuerde que ahí se fue un sueño. En el capítulo 3, él mandó a hacer probablemente la misma estatua que él soñó. En el capítulo 2. Pero el objeto es para que todos adoren. Ahí en el Daniel 3:4, leámoslo un poquito, dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase, esta era la orden, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre, adore inmediatamente, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces, esta señal, este hecho, este acontecimiento histórico, amados, que ya ocurrió, es un tipo y es una figura, es una son de lo que va a hacer este falso profeta con toda la humanidad, que va a exaltar la bestia, la va a glorificar para que todos la adoren. Esa es su tarea, esa es su misión. ¿Mm? El verso 7 de Daniel 3 dice, por lo cual al oír todos los pueblos, fíjense, el son de la bocina, de de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, esa es una figura, un anticipo de lo que va a hacer, lo mismo que ya hizo Nabucodonosor en su tiempo, hasta ahora lo va a hacer la segunda bestia que surge de la tierra, que es el falso profeta, a, a favor de la bestia o del anticristo. ¿Okay? C dice que y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la bestia, a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Recuerden ustedes que en el capítulo 13 la primera bestia fue herida, una herida mortal, pero que fue sanada. Probablemente esa sanación, esa curación, lo hizo el falso profeta. ¿Mm? Esa señal de esa curación, de esa herida, una herida mortal, porque probablemente muera y este falso profeta lo resucite. ¿Mm?
Ahora, la herida de la bestia fue sanada por la segunda bestia. La herida mortal de la bestia imita, escuchen esto, la muerte y resurrección de Cristo. Recuerden ustedes que todo esto es imitación. Satanás es un mentiroso, él es un imitador de las cosas de Dios. Por lo tanto, él imita todo lo de Dios. Entonces, con esta herida mortal de la primera bestia, lo que están haciendo estos dos personajes, imitando la muerte y la resurrección de Cristo, ¿m? Al hacer esta resurrección o sanación de la primera bestia. ¿Ok? El verso 13, sigamos. También hacía grandes señales milagrosas, ya que está hablando de cómo está operando ya, y lo que va a hacer esta segunda bestia o el falso profeta. También hacía grandes señales milagrosas. ¿Se fija? Hacía milagros. Recuerden que tenía el mismo poder de la bestia y el mismo poder del dragón. Y Satanás hace milagros. Satanás hace milagros también. ¿Mm? Ojo. Por lo tanto, este falso profeta también va a hacer milagros. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Por lo tanto, esta segunda bestia, el hecho de hacer caer fuego del cielo, ya está imitando al profeta Elías, de los dos testigos del capítulo 11 de Apocalipsis. Recuerden que ya lo estudiamos. ¿Por qué? Porque el profeta Elías en el Antiguo Testamento oró y hizo caer fuego del cielo. ¿Mm? La primera bestia es imitador de Moisés, de estos dos testigos. Entonces, estos dos personajes, tanto la primera bestia como la segunda bestia, son imitadores de los dos testigos, tanto de Elías como de Moisés. ¿Mm? Porque recuerdan ustedes que esta bestia va a actuar por 3 años y medio. Lo leímos, ¿ya? Y este falso profeta también actuará por 3 años y medio también. ¿Mm? Apocalipsis 11:7, cuando hayan acabado su testimonio, aquí se está refiriendo a los dos testigos. Mire, porque van a estar los dos presentes, van a estar los dos testigos presentes en el mismo periodo, en el mismo tiempo, en la segunda mitad de los 7 años de la última semana. Van a estar presentes tanto el anticristo como el falso profeta, como los dos testigos. Van a estar vivos los dos eh, contemporáneos. El Apocalipsis 11:7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, está refiriendo aquí a los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los dos testigos, entre paréntesis, y los vencerá y los matará. ¿Mm? ¿Recuerdan ustedes lo que pasó? ¿Qué pasó después? Dice que a los 3 días ellos fueron resucitados, los dos testigos. ¿Mm? Entonces, eh, la bestia y el falso profeta peleará contra los dos testigos, los van a matar, pero Dios los va a resucitar después de 3 días. ¿Ok? El falso profeta, amados, escuche esto, recuerden que son imitadores, también tendrá el espíritu de Judas, el falso profeta. ¿Por qué? El- ¿Qué es lo que hizo Judas? Judas estaba contado dentro de los 12 apóstoles, los 12 discípulos. ¿Qué hizo Judas? Lo traicionó al Señor. Bueno, este falso profeta que surgió de Israel, que es judío, amado, traicionará también a Israel, a su propio corregente, a su propio gente, a su propio pueblo. Él los va a traicionar. ¿Mm? Los va a traicionar. Pongan mucha atención ustedes hoy día a Jared Kushner. Jared Kushner, el yerno de Trump. Él es descendiente judío y él está llevando a cabo, él fue el primero, el gestor, como les dije anteriormente, él fue el gestor de este acuerdo de paz, el acuerdo de Abraham, el acuerdo de paz entre estas naciones árabes con Israel. Él fue el gestor, es el asesor de Trump en esta materia por ser judío. Y ahora
probablemente sí, él también sea el gestor de la construcción del tercer templo. Entonces pongamos atención en ese nombre. No estoy diciendo que él va a ser el falso profeta o que él va a ser el anticristo, pero puede ser, puede ser. ¿Cómo no descartemos nada, pero por favor, no lo estoy diciendo. Son probabilidades. El falso profeta tendrá el espíritu de Judas porque traicionó a Jesús y este falso profeta traicionará a Israel. Escuche lo otro. La bestia tendrá el espíritu de Nerón. Nerón. ¿Quién fue Nerón? Nerón fue un malvado, ¿ya? Un César romano del periodo casi al final de Cristo, del periodo casi al final de Cristo. Este malvado Nerón romano, ¿cierto? Asesinó a su propia madre, asesinó a su primera esposa y después asesinó a su segunda esposa. Este famoso Nerón César persiguió a los cristianos, fue corrupto. Dice los historiadores que este fue el que quemó Roma, incendió casi todo Roma y después culpó a los cristianos para pretexto para perseguirlos. Entonces fue realmente un malvado, un tirano, un corrupto, un perverso. Esta bestia tendrá el mismo espíritu de Nerón. Lo dice bueno, no está en la Biblia obviamente eso, pero la tradición lo dice. Sigamos. El verso 14. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada revivió. Ahí está entonces eh, esta herida mortal, pero que revivió. Engañó a toda la tierra esta segunda bestia por los milagros que realizó a favor de la bestia. Y además ordenó construir una imagen para la bestia a todos los moradores de la tierra. Esta segunda bestia o falso profeta también imitará a Juan el Bautista. Porque recuerden ustedes que Juan el Bautista preparó el camino del Señor. Esta segunda bestia también comenzará antes su operación, antes del anticristo, porque él va a preparar el camino, amado, del anticristo. Él va a ser el precursor. Él se va a adelantar al anticristo. Él va a aparecer primero y él, como te digo, va a engañar a todo el mundo por medio de sus dos cuernos, imitando ser un cordero. Imitando ser. Ahora, pongan atención a lo siguiente. Siempre se dijo que el anticristo tenía que ser judío, pero amado, no necesariamente judío, no necesariamente. Lo que sí dice la Biblia que tiene que surgir, el anticristo viene de Europa, eso sí, ¿m? De uno de los países de Europa, pero no dice que tiene que necesariamente ser judío. Quien tiene que ser judío es esta segunda bestia, el falso profeta. ¿M? De acuerdo a esta descripción y a estas características que estamos hoy día nosotros leyendo. Él es el que tiene que tener estas características, ser judío. ¿Por qué? Porque él es el que va a prepararle el camino al anticristo y a él lo van a aceptar. Al anticristo Israel no lo va a aceptar, justamente porque no es judío. Pero sin embargo, la segunda bestia, que es el falso profeta, él sí tiene que ser judío y a él lo van a aceptar. A él y él va a preparar el camino para que el anticristo venga a Israel, ¿cierto? Se meta en el lugar, en el templo y cometa la abominación desoladora que habló el Señor en Mateo 24 y que habló también Daniel capítulo 9. La famosa abominación desoladora, que es cuando el anticristo, ¿cierto? Eh, Promovido por el falso profeta, se meta al lugar santísimo y profane el lugar santísimo, haciéndose pasar por Dios, dice también Tesalonicenses capítulo 2, haciéndose pasar por Dios. Entonces, cuando eso ocurra, la ira de Dios va a ser derramada por cuanto profanó el templo de Dios.
Esa es la razón por la cual la ira de Dios será descargada, y eso va a ser precisamente, amado, a contar de la mitad de la semana, de la segunda semana o de los últimos 7 años. ¿Mm? Sigamos, sigamos. El verso 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, el falso profeta hará construir, no sé cómo, no sé si una estatua, no sé, cómo una imagen. Muchos hablan hoy día de usar la inteligencia artificial para crear una imagen, y es posible, que va a ser tan real esta imagen que él dice que le va a infundir aliento, es decir, vida, va a recibir vida, el, el falso profeta. ¿Mm? Infundirá vida y le soplará vida, tal cual como Dios sopló vida sobre las narices de Adán, ¿verdad? Y vivió, y fue un alma viviente, infundirá vida a esta imagen, le dará razón y sentido, y obligará entonces a toda la humanidad a adorar, para que la adoren y que mate, dice, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, a la bestia, a la primera, al anticristo. ¿Mm? El verso 16, además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Por lo tanto, amados, la marca de la bestia, esta marca que él va a colocar en todos los seres humanos, nadie se va a escapar, todos los seres humanos, ¿m? A excepción de lo que sabemos, si es que aún nosotros los cristianos nos somos arrebatados todavía. ¿Mm? Suponiendo que todavía no seamos arrebatados y que estemos todavía amados, no, nosotros sabemos estas cosas y no podemos dejarnos marcar de ninguna manera, porque Apocalipsis dice que aquí los que se marquen ya, amados, perdieron su salvación, perdieron la salvación, ¿Mm? Porque se dejaron marcar por la bestia. Ahora, mire, se llama la marca de la bestia, en contraste con el sello de los cristianos, de los creyentes. Nosotros como hijos de Dios no tenemos una marca, tenemos un sello. ¿A quiénes se marca hoy día en el mundo? A los animales. ¿Ah? A los animales se le pone una marca, como posesión, ¿sí? Sin embargo, amados, a los hijos de Dios, nosotros los cristianos no somos marcados, somos sellados, que es muy distinto. Sin embargo, el mundo será marcado como una bestia, como es la misma bestia, marcará a las bestias, que no creen, lamentablemente. Fíjense el contraste, Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Vio? Nosotros, amados, ya estamos sellados. Tú estás sellado. Gloria a Dios. Tú y yo ya estamos sellados. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, está hablando de Cristo, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Amados, nosotros ya estamos sellados. No permitamos, entonces, o no permitiremos ser marcados. ¿Mm? El mismo Efesios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Ah? Tenemos el Espíritu Santo como sello. Bendito sea nuestro Dios. Gracias, Padre. Porque, amado, la evidencia del sello es el Espíritu Santo morando dentro de nuestro espíritu, dentro de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Y finalmente el verso 18, en esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 666. Amados, bueno, ya lo dije ya, este falso profeta tendrá el espíritu de Judas, que traicionó a Cristo, y tendrá el espíritu de Nerón, malvado, la bestia.
corrupto, asesinó a su madre, bueno, ya lo dije eso. ¿Mm? Amados, quiero dejar hasta aquí y quiero dejar este último versículo, este famoso número 666, ¿m? Para la próxima semana. Quiero dejarlo invitado a que no se pierdan la próxima semana, no se pierda. ¿Qué significa los 666? Hay mucha especulación allí respecto de este número, mucha especulación. No se lo pierda la próxima semana, así que vamos a descifrar este número y vamos a descubrir dice que calculen el número de la bestia, pues es número de un ser humano. ¿M? Lo vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana. Que Dios nos guarde, que Dios